legislador, exintendente además de Las Talitas. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, buen día Gaby, buen día Indalecio, muchas gracias por la invitación. Bien, con el clima intermedio, con no tanto frío, pero fresco a la mañana. Más agradable, no sé si usted capaz que le gusta el frío, no sé. En realidad no tengo tanto problema, pero el problema del frío extremo es el inconveniente, pero hoy una mañana dentro de todo agradable para las temperaturas de verano, sobre todo de Tucumán. Hay que decir que ahora hace ya como un año más o menos en este living, usted ya hablaba de la reforma de la Constitución, de que no había que tener miedo, que había que hacerla. Y obviamente cuando algo había algunos artículos que habían sido declarados inconstitucionales y habían dejado no un vacío, porque cuando se habla de vacío se piensa que hay cuestiones que no están legisladas o que teniendo rango constitucional no hay nada que la supla, sino que se volvió a la normativa anterior cuando lo que se buscaba en realidad era la mejora, o ese era el espíritu del llamado en ese momento a la Convencional Constituyente a razón de la reforma. Por lo tanto, siempre hay que estar dispuesto a mejorar lo que existe y en el caso de la actual Constitución a mejorar o dejar un planteo que no sea declarado nuevamente inconstitucional y que esto pueda suplir lo que había para mejorar y de esta manera ese impacto de las mejoras da garantías a los ciudadanos, no a la política. A la política le debería marcar, ¿no es cierto?, el marco de trabajo rígido. Para eso es la Constitución y por eso se le da a algunas temáticas rangos constitucionales porque no pueden ser modificados tan fácilmente como lo estamos viendo, a pesar de que hoy hemos visto que se va a extralimitar la cuestión de la reforma, recién hablaba un poquito, en cuanto a las intenciones o preintenciones, aun cuando la Constitución establece muy claro cómo es la forma de trabajar al respecto. Por lo tanto, es positivo. Creo que lo que hace el gobernador es poner este tema en agenda y hoy la política empezó a hablar de esta temática, algunos con el simple diálogo, con el simple discurso, empezando a analizar con los asesores, algunos otros ya enumerando algunos artículos que no quiere decir que esto vaya a trabajarse de esa manera, ni siquiera que haya tenido un análisis profundo. Siempre hay cuestiones, vuelvo a decirle, propios de los momentos en donde la euforia quizás también, como le puede pasar a una persona, también le pasa al marco que tiene hoy responsabilidad institucional de la política para definir las cuestiones reformistas, los aires reformistas que tiene hoy la política tucumana a razón de la decisión política del gobernador, que ya en su discurso lo mencionó y que muchos esperaban diciendo, bueno, fue una frase más bien de un discurso, no se va a avanzar, sí no se va a avanzar. No lo creyeron en ese momento. Y el gobierno viene sorprendiendo a muchos de hacer lo que dijo. Y en virtud de esto creo que es positivo para mejorar. Y obviamente después en el debate propio se verá qué artículos se van a trabajar propios de la convocatoria que está haciendo el gobernador a todo el marco político y a las organizaciones de la sociedad tucumana para trabajar sobre este sentido. Es decir, tenemos la Constitución. ¿Qué es lo conveniente que primero? ¿Qué acciones pueden tomar rango constitucional que no lo hayan tenido, que no lo tengan hasta aquí? ¿Y qué modificaciones a la Constitución vigente, aún cuando ha sido algunos artículos declarados inconstitucionales por la Corte, vamos a trabajar para reformar? Para reformar. No va a decir, porque no es el ámbito ni el momento, decir, yo quiero reformar esto y quiero hacer esto, porque eso es tarea de la convencional primero. A ver, falta mucho, eso estamos charlando. Hay que definir los artículos, llamar a una elección de convencional constituyente que usualmente se la hace en la elección intermedia para que haya coincidencia en un domingo de elección natural nacional de diputados, autoridades de diputados nacionales el año que viene. Seguramente se lo tratará de hacer coincidir para evitar las erogaciones en cuanto a presupuesto extra, que se lo puede hacer tranquilamente a la misma fecha. Bueno, es un pensamiento personal. A partir de ese momento, retroceder en cuanto a los tiempos que hay que cumplir. Y hay una vez elegida la convencional constituyente, que es elegida para las temáticas que van a salir de esta mesa de diálogo específicamente y sobre eso se va a trabajar. Por lo tanto, adelantar como propuesta medio queda en abstracto. Igual, de todas maneras, digo, en la legislatura va a haber como una necesidad de consenso y de diálogo más que nunca, digo, ¿no? Porque tiene un rol clave en esta ley que declara la necesidad de la reforma, porque van a tener que
limitar de alguna manera, ¿no? Los puntos sobre los que se va a trabajar o lo que va a trabajar la posterior convención. Sin duda alguna, por ejemplo, dentro de lo que es el bloque oficialista todavía no ha habido una reunión en donde mayoritariamente se hable sobre cuáles son las ideas o acercar propuestas. Lo mismo entiendo por algunos diálogos informales, digamos, con algunos miembros de la oposición. Todavía ellos no han delimitado o delineado las áreas a trabajar. Uno está viendo opiniones individuales, más allá del proyecto que salió en el diario, de un grupo de legisladores ¿no? de dentro, que están dentro del bloque. Vuelvo a decirle, por ahí son opiniones. Bueno que esto ya empiece a conversarse, porque vuelvo a decirte, Gaby, para mí no es nuevo hablar de que si hay que reformar la Constitución. Yo creo, estoy convencido de que hay que hacerlo de hace tiempo atrás, ¿no? Y bueno, y hoy que la política esté conversando y que ya la sociedad esté empezando a entender qué es lo que se quiere reformar, por ahí, o qué es lo que se debe. Primero, qué es lo que se debe, que son, entiendo yo, lo que se debe reformar en la primera instancia es los artículos que han sido declarados inconstitucionales por la Corte Suprema. Eso deben, entiendo, en lo personal. Obviamente la convencional constituyente, la previa, la convencional, puede decir no, pero yo entiendo en lo personal que esto debería modificarse o reformarse. Y sumado a algunas cuestiones que tienen rango constitucional, como por ejemplo, no la ley de acople específicamente, pero sí las secciones electorales, que establece cómo deben estar conformadas, que establece la división y bueno, de los distintos departamentos, que lo que actualmente habla la Constitución provincial. Se habla de que es un proyecto impulsado por mansuristas. ¿Usted cómo ve esto? ¿Es así? Yo veo que, a ver, y me hago cargo de lo que estoy por decir. Yo creo que muchos en este momento están en la euforia de la reforma, no queriendo asumir un protagonismo, que me parece correcto, porque ayuda a empezar a trabajar sobre la problemática de fondo que la reforma que entiendo en lo personal. Yo me vas a cansar de escuchar decir que entiendo en lo personal. ¿Por qué? Porque no ha sido discutido en la amplitud de lo que son los espacios. No es un proyecto de bloque. No es un proyecto de bloque. Entiendo que en esto, en esa euforia de los momentos y de tener ese protagonismo, por ahí podemos tener esas opiniones, digamos, no tildarlo de mansurismo o de lojismo, porque hoy más que hablar de mansurismo, jaldismo, no sé, no lo trataría de esa manera o no lo pienso de esa manera, en lo personal, vuelvo a decirlo, aclaro, en lo personal. Yo creo que es derivado de tomar ese impulso de los momentos y de los aires reformistas, porque en este momento todos nos vamos a transformar en reformistas queriéndonos inmiscuir en determinadas cuestiones, como vuelvo a decirte, modificar la Constitución queriendo incorporar algunos temas con rango constitucional. Este proyecto no lo he visto en profundidad, pero incorpora muchísimas temáticas con rango constitucional que estaban exentas y algunas que en realidad ya son de la legislación nacional. Por lo tanto, creo que, vuelvo a decir, hay mucha que no se puede modificar con la Constitución provincial, algo que tiene ya un alcance de modificar el Código Civil, por ejemplo, de la Nación. Ahora, desde su punto de vista, digo, si usted, ¿a usted le gustaría ser convencional? ¿Le gustaría candidatarse por eso? Hoy en lo personal estoy abocado a ser legislador. Sí. Yo entiendo que sí me interesaría, pero vuelvo a decirte, Gaby, esto debe ser más profundo que los intereses personales. Yo creo que una vez fijados los temarios, obviamente uno intentaría en lo personal formar parte, pero hay que dejar los protagonismos individuales y pensar en las necesidades generales. Por eso no me van a ver presentando proyectos de reforma, sino acompañando la reforma en forma íntegra. Creo que no se puede coartar dar una mirada anticipada a lo que se está por hacer, porque eso puede llegar a complicar los consensos, porque lo que debemos intentar la política en la provincia de Tucumán es que, a pesar de las diferencias, sea unánime. Es una utopía, pero mayoritaria, dejando los protagonismos individuales. Y la convencional constituyente, de sobremanera, tiene que dejar de lado los protagonismos individuales, aquellos que formen parte de esa convencional constituyente. ¿Qué opina de lo que dijo el gobernador de los mandatos, por ejemplo, de habilitar un solo mandato, en realidad? Lo planteó como una cuestión potencial, porque ya en algunos sectores de la oposición empezaron a hablar, esto también es una mirada personal, ¿no? Empezaron a hablar de que si los meses que estuvo a cargo de la gobernación
se hablaba de un mandato porque lo han mencionado. ¿Sí? Y es claramente que eso no forma parte del mandato interinato. porque es un interinato y podríamos, con ese criterio, si por ejemplo yo quisiera ocupar un cargo de mayor jerarquía al que poseo hoy, jamás y que esté en la línea de mando, digamos, en la posibilidad de poder acceder a ese cargo, podría producir acefalía porque faltando un mes o 2 meses, 3 meses, jamás voy a querer acceder por el hecho de que le va a contar como un mandato entonces futuro. Creo, exactamente, claro. O sea, creo que por eso lo que hace es poner, que no quiere decir que sea su pensamiento, es decir, tiene que ser un solo mandato. Yo por ahí, en lo personal, entiendo de que hay políticas de Estado que necesitan un trabajo y una maduración. Claro, dejaría como está en principio si fuese en lo personal, propia, claro. porque entiendo, lo que pasa es que el gobernador se está despojando y diciendo claramente, hay que dejar de lado los intereses individuales y empezar a pensar en una construcción colectiva. Esa es la premisa que tiene. Entonces se despoja de cualquier intencionalidad cuando vemos que a razón de las legislaciones mundiales siempre al menos equivale o se puede acceder como mínimo. Hay algunos formatos distintos, pero por lo menos en una reelección. Veamos el caso de Estados Unidos, que acaba de declinar el presidente la posibilidad de reelección. Bueno, siempre tenemos una mirada hacia el norte como faro y vemos que tienen reelecciones, aun cuando los legisladores tienen reelecciones indefinidas. ¿Y el sistema de acoples? Estás hablando con alguien que toda la vida salió por medio de un acople. Sí. Fui concejal por medio de un acople, intendente en el 2015 por medio de un acople, en el 19 fui oficialismo. En el 23 también por medio de un acople, en forma integral, el espacio que represento, digamos, con el ex intendente Carlos Galía, hoy legislador, armamos, bueno, yo entiendo que los acoples deben lograr llegar a una clara limitación, no tener ese exceso de oferta que lo único que hace es confundir al electorado, o intentar confundir al electorado, que es muy claro. Si pensamos en las políticas que vamos a confundir al electorado, no tenemos el escenario entre nación y provincias y municipios que hoy tiene la Argentina. Pero hay que haber una clara disminución con oportunidades. Candidato a intendente, vamos a hacer un supuesto y te voy a dar una idea. En el caso de las talitas, 10 bancas legislativas y salgo con 37, 30 acoples. Evidentemente hay 20 que ya sé que no van a llegar, al mínimo, ¿no? Al menos, perdón. Por lo tanto, tiene que haber una lógica en cuanto a las limitaciones clara y no caer después en artilugios como para buscarle la fisura que en el oportunismo de una vez reformada mañana podamos modificar eso. Una trampa entre como comillas, en su momento se lo pudo haber pensado, que la Convención Constituyente puso no se cuenta para la Convención Constituyente el presente mandato, entonces con eso podía acceder a un mandato más. Entonces, que debe ser muy claro y vuelvo a decirte, pautado y trabajado con los distintos estamentos de la política y de la sociedad de la provincia de Tucumán, esta posible reforma, pero es claro, te lo digo, alguien que ha trabajado sobre un acople que, también decirle, tener un acople no garantiza, o sea, ser candidato por medio de un acople al oficialismo no le garantiza la preponderancia, si no, no hubiese sido intendente allá en el 2015. Bueno, y legislador en la actualidad. La garantiza, digo, a la fórmula gubernamental, más no a los de abajo. Sí, pero la gente, al momento de votar y de tomar decisiones, cuando uno analiza los números post-elección, se va a dar cuenta que no siempre el acople la lista acoplada a disputar un cargo, sobre todo los ejecutivos más que los legislativos, en el caso por el sistema de armado que tiene, que son los grandes colectores, los grandes motores, soy legislador, pero lo entiendo al formato actual, que son los ejecutivos en la provincia, ya sean delegados comunales, intendentes, o bueno, obviamente gobernador y vice. Son los grandes colectores, digamos, en ese sentido. Los acoples no garantizan que sus votos en su totalidad vayan a su candidato oficialista a gobernador. Hay innumerables ejemplos de que la sumatoria no da números que garanticen esa cuestión. Muchas veces los acoples, por su propia persona interna dentro de los municipios, es un poco dividida la opinión hacia los candidatos a gobernador, ante lo cual no garantiza el 100%. Pero vuelvo a decirte, yo creo que hay que haber una clara limitante
pero muy clara, en donde la cantidad tiene que disminuirse abruptamente. La oposición ha hecho uso de los acoples, sobre todo acá en Capital ha hecho uso, no vamos a hablar de uso de acoples, por lo tanto ha utilizado una herramienta, algunos otros no la han utilizado, pero han ido a internas, creo yo. Bueno, hay miradas distintas sobre esta problemática, pero es una problemática. Hay que disminuirla en forma abrupta, pero abrupta teniendo coherencia en la posibilidad de no coartar la posibilidad que tiene cualquier ciudadano de elegir y ser elegido, pero no transformarlo en una pyme electoral a la situación de los acoples. Gracias, No, legislador. muchas gracias. Seguramente vamos a tener más para hablar de este tema Sí, en lo que resta hasta... Y cuando se planteen un poco más las pautas claras de la reforma, si logra completarse, que hay un proceso que se ha iniciado, que la política está hablando, y que entiendo que, vuelvo a decirlo, hay que hacerlo, no hay que tenerle miedo a las reformas, pero sí trabajarlo pensando en una mirada superadora, que no sea para aquellos que actualmente estamos, sino para dejar reglas claras a la vida institucional, en este caso,